Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes, una clase virtual de historia universal con este tema, las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Veamos a Mesopotamia primero, ¿ya? Pues Mesopotamia es considerada la civilización más antigua de la historia, ¿ya? La palabra Mesopotamia deriva de dos voces griegas, meso que significa medio y potamos que significa río, ¿no? Entonces esto quiere decir que es entre los ríos, ¿no? O sea que Mesopotamia se encuentra entre los ríos Éufrates, como podemos ver acá en el mapa, Éufrates y los ríos Tigris. En el centro está Mesopotamia, ¿ya? Pues Mesopotamia corresponde a lo que en la antigüedad se conocía como la media luna fértil, ¿ya? ¿Qué es fértil? Pues todo este valle verde que vemos acá, todo eso es una parte fértil donde se da pues la agricultura y la ganadería. En la actualidad la región Mesopotamia comprende el estado de Irak. Su capital es la ciudad de Bagdad, ¿ya? Que está ubicada a orillas del río Tigris. Muy bien. Límites geográficos de Mesopotamia. Con el norte se encuentra Armenia y los montes de Anatolia, norte, por acá arriba. El oeste está Líbano e Israel, acá Israel. Por el sur tenemos el Golfo Pérsico, ¿tá? Y por el este el monte Zagros, ¿tá? Tenemos el monte Zagros. Muy bien, esto ha sido la ubicación de Mesopotamia, que se encuentra entre los ríos Éufrates y Tigris. Está dividida en dos zonas también, Mesopotamia alta y Mesopotamia baja. Bien, ahora veamos el desarrollo histórico, ¿no? ¿Quiénes llegaron primero a las primeras civilizaciones? Los sumerios acadios, al año 1000 o 4000 hasta el año 2350 a.C. Comienza con el establecimiento en Mesopotamia de dos pueblos de raza e idiomas diferentes, ¿no? Como pueden los sumerios y los acadios. Los sumerios, los primeros, habitaron la región contigua del Golfo Pérsico, como acabamos de ver en el mapa anterior, ¿ya? Pues los segundos llegaron de la parte norte de Caldea, el sector de Akbak, y se caracterizaron por ser un espíritu guerrero. Estos hombres eran guerreros. A diferencia de los acadios, los sumerios fueron el pueblo civilizador y trajeron a Mesopotamia pues la rueda, el ladrillo y la escritura cuneiforme. Las ciudades más antiguas pertenecen al pueblo de los sumerios, como pueden ver Uruk y Lagash. Y los acadios llegaron pues a la tierra de los sumerios hacia el año 2400 a.C., ¿no? Y pues conquistaron de la historia la llamada Sargón. Los aportes importantes que trajeron los sumerios fueron pues la rueda, el arado, ¿no? En la cual los campesinos sumerios trabajaban para el Estado. Y la rueda pues es uno de los inventos tecnológicos de la humanidad, creada por los sumerios para movilizar sus carretas de madera. Y también pues trajeron las escrituras cuneiformes. Muy bien, luego de esto vamos a pasar a lo que es el primer imperio babilónico, ¿no? Como su capital tenemos a Babilonia, acá, que fue un personaje muy importante, el rey Hammurabi, ¿ya? Hammurabi de Babilonia, ¿no? Que es un periodo de decadencia caracterizada por guerras civiles. Estaban pues en guerras civiles, sea político, social.
Muy bien, Babilonia pues tuvo una gran importancia comercial. El poder político se centralizó en el rey, quien gobernaba desde el palacio, que desplazó el templo como un centro más importante del estado. Hammurabi, que es el rey, impulsó el culto al dios babilónico Marduk. Su dios se llamaba Marduk y generalizó el uso de la lengua acadia. Muy bien, ¿no? Es una frase que el rey Hammurabi utilizaba, ¿no? La ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? Después el país de Babilonia pues cayó bajo la denominación de un pueblo vecino, llamaban los asirios, aunque Babilonia pues siguió siendo el centro de la vida cultural en toda la región del Tigris y Éufrates. Las invasiones pues llegaron a partir del 1530, se produjeron invasiones a los pueblos bárbaros o de origen indoeuropeo, los hititas que introdujeron el hierro, los casitas ocuparon Babilonia y los mitanios introdujeron el caballo y el carro de guerra, ¿no? Para las guerras. Luego tenemos al imperio asirio. ¿Ya? El imperio asirio es un pueblo semita asentado en la parte norte de Mesopotamia. Los asirios empezaron una expansión desde su capital Assur, con la cual pues lograron constituir un estado y asegurar su dominio sobre las zonas conquistadas. Ya su capital es Nínive, el reyes notables el Sargón I, Asurbanipal, en la que construyó la primera biblioteca. El otro rey es Sennacherib. Muy bien, luego tenemos al imperio neo-babilónico, ¿no? O sea, nuevo o nueva Babilonia, después de la caída del imperio asirio. Tenemos como capital a Babilonia, el organizador pues Naposalor, Nabopolassar, ¿verdad? Y tenemos un rey destacado que es Nabucodonosor II, que este fue un monarca que impulsó el desarrollo del comercio y las artes, ¿ya? Y la edificación de grandes edificaciones, como podemos, una de ellas es pues la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, el más antiguo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muy bien, terminado esto damos pase a lo que es la civilización egipcia, ¿ya? Muy bien, pues Egipto estuvo, su ubicación fue en el nororiental de África, ¿ya? Nororiental de África. Sus límites que tenemos por el norte es con el mar Mediterráneo, por el sur con las montañas de Nubia y por el oeste con los desiertos de Libia y por el este con el mar Rojo, ¿ya? Una de las caras en la cual se formó Egipto fue por el río Nilo. Pues la división de su territorio se divide en dos, en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto también. En el Alto Egipto vamos a llamarle la región del Valle y en el Bajo Egipto la región del Delta, ¿no? Como podemos observar acá, el río Nilo desemboca pues en el mar Mediterráneo y antes de llegar al mar Mediterráneo se desplaza en 7 partes, en la cual pues divide a Egipto en 2 partes acá, en el Alto y en el Bajo. En el Alto Egipto es una zona montañosa donde no se va a desarrollar la agricultura ni la ganadería. En el Bajo Egipto, llamado la región del Delta, hay una llanura muy fértil en la cual pues sí se va a poder desarrollar la agricultura y la ganadería. Muy bien. También Egipto tiene 3 estaciones agrícolas, ¿ya? Una de las estaciones pues es las inundación. ¿Por qué? Porque pues durante el Nilo ha sido una de las fuentes de vida de ese país
sus aguas transportan un sedimento arenoso, ¿ya? Cuando el río está en creciente, trae un sedimento rico en nutrientes llamado limo, y eso pues se inunda las partes a orillas del río, y eso, o sea, es un excelente fertilizante agrícola, en la cual pues los egipcios construyeron un sistema de canales o diques para contener, amenazar y distribuir las aguas del río, ¿ya? Pues cuando ya se inunda quedan los fertilizantes, y la otra estación es la siembra. Si hay una buena siembra, ¿qué va a haber? Pues va a haber una buena cosecha. Entonces son las tres estaciones del pueblo egipcio: la inundación, la siembra y la cosecha. Muy bien. Egipto también es conocido como el don del Nilo, ¿no? Que esto permitió que el desarrollo de esta gran cultura. El río Nilo nace pues en los lagos Alberte y Victoria. Bien, el desarrollo histórico, ¿no? Pues el desarrollo histórico es el predinástico, ¿no? A los inicios de esta organización se dan en momos. ¿Qué son momos? Son los gobiernos o provincias. Nomos a lo largo del río Nilo, alto y bajo, también acabamos de decir que se divide. El Bajo Egipto, cuya capital fue Buto y el símbolo de la corona roja. El Alto Egipto, que tuvo como capital a Hieracópolis, ¿no? Bien, tenemos al periodo Tinita. Los Menes o Namer, que es uno solo, o llamado Rey Escorpión, unifica el Alto y Bajo Egipto, que estaba dividido, considerado así como el primer faraón. Se construyen canales de irrigación y ampliaron la frontera agrícola, ¿ya? Luego de esto tenemos al Imperio Antiguo o periodo Menfita, ¿no? La capital pues es la ciudad de Menfis, en una etapa de construcción de pirámides. Las primeras de ellas fue en la escalonada de Sócer. Una de las primeras pirámides es la pirámide Sócer, que lo vamos a ver a continuación. También en este periodo son las pirámides del Valle de Gizeh, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante. Ya luego de esto tenemos el primer intermedio, el periodo de crisis política y división de Egipto. Tenemos el Imperio Medio, que es un periodo de Mentuhotep II, quien trasladó a la capital hacia Tebas. El periodo de estabilidad política. En el ámbito religioso se impuso el culto del dios Amón-Ra. ¿Quién es Ra, profe? Ra es el dios Sol, que resulta de la unión del dios Amón, propio del Alto Egipto, y del Bajo Egipto, el dios Ra, ¿no? Como acabamos de decir. Muy bien, jóvenes, tenemos acá el aspecto social, ¿no? El aspecto social estaba dividido en dos clases: los privilegiados y los no privilegiados. En los privilegiados tenemos a la nobleza. A los quienes eran la nobleza, pues estaba el faraón y su familia, estaban los sacerdotes, los escribas y los guerreros. De la nobleza hasta los guerreros eran los privilegiados, los que no pagaban impuestos, y el pueblo y los esclavos eran los que sí tenían que pagar los impuestos al Estado. Muy bien, en lo político tenemos pues al faraón. ¿Quién era el faraón? Era el monárquico absolutista, era el dueño de todo, ¿no? Luego tenemos al gran visir, que era el gobernante de provincias, o el gobernador de provincias. ¿Cómo se le llamaba al gobernador de provincias? Nomos, ¿ya? Él era el que lo veía todo, que le pasaba los datos al faraón. Luego tenemos a los escribas. ¿Quién eran los escribas? El que escribía, el que redactaba. O sea, era el secretario que llevaba la contabilidad del pueblo egipcio. Y el sacerdote pues era el que se dedicaba a dar cultos religiosos, ¿no? Luego tenemos el jefe del sello real, pues era quien
el que cobraba los impuestos. Muy bien, acá luego tenemos la arquitectura, ¿no? La arquitectura está pues sólida, es la arquitectura. Tenemos acá la pirámide de Gizeh, la que acabamos de decir, ¿no? Keops, Kefren y Miserino. Keops fue una pirámide la más grande del antiguo Egipto. Kefren y Miserino fue la pirámide más bella. También tenemos a las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Puede ser una pirámide la cual era trunca, ¿no? No se llamaba piramidal trunca, ¿por qué? Porque no tenía pues un modelo tipo un triángulo, ¿no? No llegaron hasta su final y por eso le llaman la pirámide trunca, que son tumbas esto, ¿ya? Luego tenemos los hipogeos, ¿ya? Los hipogeos son pirámides que están en las faldas de los cerros, ¿ya? También son tumbas. Luego tenemos la escultura. Esa escultura era antropomorfos y zoomorfa. Por ejemplo, tenemos el esfinge de Gizeh, ¿ya? El esfinge de Gizeh tenía la cabeza del faraón y el cuerpo de un león, ¿ya? Estos le llamaban al faraón de Kefren. Luego tenemos los colosos de piedra, ¿no? Por ejemplo, el escriba sentado y el faraón. Y en sus escrituras tenemos las escrituras jeroglíficas, la hierática y la demótica. Muy bien, jóvenes, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan entendido y nos vemos en la siguiente semana. Cuídense. Y no olvidar responder las preguntas de su texto.